La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 1. Introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol se presenta como líder de facto de la iglesia, y es así por el mensaje especial que lleva. El mensaje de Pablo era acerca de la gracia. Por la voluntad de Dios. El fundamento del llamado de Pablo. A los santos. Lo que llega a ser instantáneamente al aceptar a Cristo. Y fieles en Cristo Jesús, siempre fiel en hacer de la cruz el objeto de su fe, que están en Éfeso, a aquellos santos y a todos los demás también, y por todas las épocas. Gracias sea a vosotros y paz, que nos viene por medio de la cruz, de Dios Padre nuestro, un privilegio de proporciones indecibles, y del Señor Jesucristo. Proclama al Salvador en asociación con el Padre. Las bendiciones espirituales. Bendito el Dios. Siempre hemos de alabar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Dios es el Padre de Cristo, según Cristo es visto en su humanidad, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, todo beneficio de la expiación, en lugares celestiales en Cristo. La bendición divina tiene su base y razón en Cristo. Es nuestra en virtud de que estamos en Él, porque fue efectuado en la cruz, según nos escogió en Él. No se refiere a la persona escogida, sino más bien al propósito por el cual la persona fue escogida. Antes de la fundación del mundo. El Creador, al formular sus planes para el mundo, tenía presente el propósito de la gracia redentora, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El propósito del escogido, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No se refiere al individuo que fue predestinado en cuanto si será salvo o perdido, sino más bien la manera por la cual llega a ser un hijo de Dios. Por Jesucristo, asimismo, por medio de la cruz, según el puro afecto de su voluntad. Es un acto de soberanía, pero un acto basado en amor, para alabanza de la gloria de su gracia. La razón definitiva, por la cual nos hizo aceptos, hecho posible por la cruz. En el amado, en Cristo, en el cual, en Cristo, tenemos redención por su sangre. La sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz es el precio de la redención, la remisión de pecados, una remisión de su castigo, por las riquezas de su gracia. Las riquezas de aquella gracia nos dio la cruz, que hizo sobreabundar para con nosotros. Se refiere a la gracia de Dios que es manifestada hacia nosotros en superabundancia, de nuevo, hecho posible por la cruz, en toda sabiduría, perspicacia e inteligencia, para resolver los problemas de cada momento de la vida, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Se refiere a los propósitos secretos y consejos que Dios tiene por intención de cumplirse en su reino, según su beneplácito, extendido a los creyentes, que se había propuesto en sí mismo, que se originó en su propia mente, de reunir todas las cosas. La misma corresponde a un plan bien ordenado, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La expiación no solo se trató acerca de la caída del hombre, sino también de la revolución de Lucifer. Así, las que están en los cielos, donde comenzó la revolución de Lucifer, como las que están en la tierra, la caída del hombre, aún en Cristo, hecho posible por lo que Cristo hizo en la cruz. En él, Cristo, digo, en quien asimismo tuvimos herencia. Los mejores textos griegos dicen, nosotros fuimos designados como patrimonio. Por eso, los santos son el patrimonio de Dios, su posesión a través de la obra de Cristo en la cruz. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él, pertenece a la herencia que es predestinada, no el individuo quien obtendrá la herencia, quien hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Por lo tanto,
es perfecta, para que seamos para alabanza de su gloria. Declara lo que está garantizado hacer, no lo que se espera hacer. Nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Lograremos todo esto cuando confiemos primero en Cristo, lo que quiere decir, aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en el cual, Cristo, esperasteis también vosotros, que escuchasteis la palabra de verdad. Corresponde al mensaje de la cruz. Primera a Corintios, capítulo 1, verso 18. El evangelio de vuestra salvación. Las buenas nuevas provistas por la cruz, en el cual, Cristo, también desde que creísteis, creyeron en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hecho posible por la cruz, que es las arras, adelanto inicial, de nuestra herencia, pero con la garantía que la recibiremos en la resurrección, para la redención de la posesión adquirida, comprado por la sangre de Cristo, y será completamente cumplido en la resurrección, para alabanza de su gloria. Se refiere a lo que Dios ha hecho y hará, que es una victoria de proporciones asombrantes. Oración. Por lo cual, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, la fe en el Señor Jesús, que se ejerce día a día en la vida cotidiana, y amor para con todos los santos, son solo aquellos que no dependen de la obra terminada de la cruz, quienes carecen de amor. No ceso de dar gracias por vosotros. Se usó unas 23 veces de una u otra forma en las epístolas de Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una práctica del apóstol, su vida de oración intercesora. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, nuestro Señor en su humanidad era adorador y obediente a Dios, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. El conocimiento de Cristo, que recibimos por la palabra, le permite al Espíritu Santo aumentar nuestra sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Debiera traducirse, los ojos de su corazón, habiendo sido iluminados con el resultado presente de que están en un estado de iluminación, para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento. En cierto modo, indica lo que realmente es la esperanza, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya no se refiere a la herencia del santo, sino la herencia de Dios. Los santos son aquella herencia. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que hemos poder para vivir una vida santa, quienes creen en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, por la operación del poder de su fortaleza. Obra a nuestro favor según nuestra fe en la obra terminada de Cristo y por ningún otro medio, la cual Dios el Padre obró en Cristo, resucitándole de los muertos, lo que Él hizo por el poder del Espíritu Santo, y colocándole a su diestra en los cielos, lugar supremo de honor, dignidad y autoridad, y significa que el sacrificio de Cristo fue aceptado totalmente, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y dominio, posición exaltada de Cristo, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se le ha dado a Cristo esta posición exaltada, y la retendrá para siempre, debido a la cruz, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. En ello, Él cumple el destino por el cual fue creado el hombre en el principio, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Él es la autoridad absoluta y final, debido a la cruz, la cual es su cuerpo. La fuente de vida de la Iglesia está en Él, apoyada y dirigida por su poder. Además, es el instrumento por el cual Él obra. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Puesto que Cristo era el verdadero Israel y es el verdadero hombre, Él es también la verdadera Iglesia.